¿Cree usted que los presidentes deberían plantear su proyecto social, su proyecto de ley al pueblo como en otros países, o que deba hacerlo nada más que a la Asamblea? Hacerlo como en otros países, que la gente vote y elijan el que quieren. Esa gente yo no los conozco de nada, y nunca he hablado con ellos. ¿Y ha escuchado a otro candidato? Porque es una elección presidencial. ¿Ha escuchado de algún otro candidato? No. Ninguno. Ellos ponen ahí el que quieren. ¿Qué expectativa usted tiene? ¿No tiene expectativa de...? Ninguna. No vamos a hablar de eso. A que ponga. El pobre, no vamos a hablar de esto, no me tire gancho. Esto no está fácil. Tenemos aquí a Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, y Alberto Müller, escritor y periodista. Gracias, Expreso Político. Vámonos inmediatamente con un tema que está muy de moda en el derecho internacional y en las realidades políticas de varios pueblos. La legitimidad, las violaciones a las leyes. ¿Qué legitimidad le da a esta sucesión cuando es un dedazo de Raúl Castro lo que se ha impuesto? Ninguna. Carece completamente de legitimidad, primero porque no hay opciones. Yo creo que este individuo en la calle lo expresó muy claramente, ¿no? El que ellos pongan, es decir, el que está puesto por dedazo. Es decir, de hecho, los 600 y tantos diputados escogen al Consejo de Estado y el Consejo de Estado es el que escoge y designa a este individuo, a Díaz-Canel. Es decir, la votación se hace en círculos concéntricos, grupos cada vez más pequeños, hasta que terminan por seleccionar a una persona que de antemano estaba escrito, ¿no? Este guión estaba escrito. A mí me recuerda el teatro kabuki de Japón, donde los actores, las familias durante años interpretan el mismo papel, y yo creo que esta puesta en escena lleva mucho tiempo ya preparándose y finalmente pues concluye mañana, ¿no? Pero ya desde hoy tenemos ya el preámbulo del final. Es interesante que cambiaron la fecha para que coincidiera con lo de Playa Girón del año 61, el 19 de abril, el fin de lo de Playa Girón. Ahora bien, Alberto, desde un punto de vista filosófico, hay quienes dicen que ya ha habido un cambio en Cuba, entre ellos Vicky Huddleston, de que hay cambios en Cuba, porque la ausencia de Fidel Castro y el retiro paulatino por un mandato de la biología de Raúl Castro ya de por sí es un cambio, porque nadie más en Cuba va a concentrar tal nivel de poder absoluto como Fidel Castro y Raúl Castro. Mira, yo diría que aquí se está produciendo, tú dijiste la palabra y un poco más lo expuso, ¿no? Aquí se está produciendo un traspaso biológico, que además estaba cantado, o sea, y obviamente la nominación de Díaz-Canel es una muerte anunciada. ¿Y por qué digo una muerte anunciada y un traspaso biológico? Porque el sistema es fallido, el sistema está moribundo. O sea, estamos ante un fenómeno sistémico que no produce, que para mantener ese orden supuesto que ellos exhiben tienen que reprimir, no les permiten a las damas de blanco ir a misa los domingos, tienen que perseguir a todo el que de una u otra forma pues pueda tener una disidencia con ellos. O sea, si eso es sistémico, entonces eso está en piloto automático. No hay que dar orden para reprimir. Se reprime ya. Está en piloto automático, es el guión. Reflejo entonces, condicionado de Pablo. Lo de Díaz-Canel viene... es interesante, yo creo que hay otra intención con Díaz-Canel, además de lo biológico, y es Cuba tiene que afrontar algunas medidas muy difíciles para la población, y me refiero, por ejemplo, a unificar la moneda. Unificar la moneda va a implicar un sacrificio para la población, porque siempre hay que poner... O sea, el CUC con el peso común. Claro, y eso lo tiene que hacer Díaz-Canel, y no lo hace Raúl. Claro, Raúl tenía que irse de todas maneras, 86 años, son casi 90. Pero no se va, se queda como primer secretario del partido. Pero esa es una ficción también, el esquema ese de la estructura del partido nunca ha existido. Cuando era Fidel, Fidel era el partido, y ahora... es el partido, o sea, no está la estructura de ese partido, ¿no? O sea, bueno, los delegados de cada ciudad o de cada provincia, pero el partido de Raúl es un hombre pero que a su vez se va. La realidad, Beto, que claro, está bien como tú dices, el partido es Raúl, pero Raúl sigue al frente del partido, sigue siendo el primer secretario del partido, y es conocido que el Partido Comunista es el que rige los destinos. De hecho, lo dice la propia Constitución cubana. No, pero eso no tiene ninguna validez, lo que diga la Constitución cubana. Pero es la Constitución que ellos mismos impusieron precisamente para determinar y dar cierto viso, Lenin decía que la Constitución la escribe quien ganó.
Exactamente, y ellos le escribieron porque ganaron. De todas maneras, le escribieron. es un fenómeno interesante, es un traspaso interesante. Hay toda una crisis en Cuba de valores, hay una crisis generacional. No hay un solo hombre de 30 años en estos cambios. No hay ni uno. Entonces, cuando tú dices, ¿dónde está la generación de relevo? Díaz-Canel no, Díaz-Canel está casi como nosotros, un hombre de 60 años. Entonces, esa es la generación de relevo. Cuba está llamada al fracaso, Cuba está llamada... Hablando de esa generación del relevo, ¿cómo ven ustedes las relaciones entre la que queda de la gerontocracia, como Ramiro Valdés y Machado Ventura, con Díaz-Canel? Mira, la relación es una relación de subordinación. Díaz-Canel, ¿De quién a quién? De Díaz-Canel está subordinado a esa gerontocracia. La gente que manda en Cuba es precisamente esta gerontocracia, que están todos en el buró político del Partido Comunista. Muchos de ellos están aquí en el Consejo de Estado también. ¿Que son también. los que se oponen a los cambios? Mira, la realidad es que el sistema se opone a los cambios. Yo he escuchado mucho estas teorías de que hay personas que sí quieren cambios y otras que no quieren. La realidad es que esa diferenciación que se trata de establecer, y más desde afuera que desde dentro de Cuba, todavía no se ha manifestado. Hay un gran reto, no sé si esa es la palabra correcta, y le pregunto tanto a Alberto Müller como a Omar. Este es el primer dirigente que ocupa una posición que nació dentro de la revolución. No conoció a Batista, no conoció la Sierra Maestra, nada de eso. Esa estructura de ese nuevo hombre formado como Díaz-Canel impide cualquier tipo de apertura, impide cualquier tipo de negociación porque no ha conocido otra cosa. No, yo estoy de acuerdo contigo. Me lo hago como pregunta. Sí, lo que pasa es que esa generación de Díaz-Canel, que va a ver partir a la gerontocracia, porque la gerontocracia son 2 o 3 más, es Machado, Ramirito y Raúl. Bueno, está Esteban Lazo, está bueno, pero Esteban Lazo es otra cosa. Estamos hablando de los históricos, los que pelearon al frente y estuvieron dirigiendo el proceso. Está Guillermo García, ¿no? Se van, pero Guillermo también está entre los 3 o 4 que yo mencioné. Jugando se van en 3 o 4 años, 5, es que no pueden durar más. Vamos a ver lo que dice la gente en la calle para escuchar sus opiniones. Buenísima la propuesta. Vamos a ver, espero que la gente lo acepten y que vayan mejor las cosas. Es uno de los más indicados. Hasta ahora, con la perspectiva que había, con su forma de pensar, de actuar, es uno de los más indicados. A mí me da lo mismo que ponga cualquiera, la verdad. Mientras que sea para mejorar. En su momento las personas que son mayores hoy fueron jóvenes y hicieron sus cambios. Hoy le tocan a los jóvenes hoy emprender el camino. Mientras que sea a favor de nosotros, de Cuba socialista, está muy bien. Es necesario para que gente nueva, nuevos cerebros, nuevas ideas, asuman y hagan frente a toda esta situación que existe hoy en el país. Gente joven. Aquí también hay un gatopardismo en el pueblo el pueblo de a pie, cuando dicen para no decir. Sí, yo creo que sí, y además es la condición fundamental dentro de Cuba. El carácter social del pueblo cubano es ese, decir y no decir. Y sinceramente, algo que me llama poderosamente la atención, yo escucho mucho esto, ¿no?, de la nueva generación, etcétera. Repito, el problema es sistémico, no es generacional. Me permito recordar que Kim Jong-un es el más joven de todos los Kim y ha sido peor que los anteriores. Algunos que tú conoces muy bien, Baby Doc Duvalier, era más joven que Papa Doc Duvalier. ¿Y qué pasó? Es decir, yo creo que es un gran sofisma pretender que los estados o los gobiernos cambian porque personas más jóvenes ocupan el poder. Muchas gracias por venir esta noche.